a ponernos en pie y vamos a hacer una oración. Bendito seas, Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús venimos humillados ante ti una vez más, como no cabe de otra manera, reconociendo nuestra debilidad, nuestra imperfección y nuestra extrema necesidad de ti y de tu gracia. Te suplicamos, Señor, que nos alimentes con tu palabra, que tu Espíritu nos ministre, y tú que conoces perfectamente cómo somos y qué es lo que necesitamos con precisión absoluta, que tú lo puedas ministrar en esta mañana a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te pedimos que destapes nuestros oídos y también, Señor, nuestro espíritu para que podamos recibir y para que pueda producir fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. No os preocupéis. Ese es el título del mensaje que quiero compartir con vosotros. No os preocupéis. No sé si os habéis dado cuenta que tiene referencia con la introducción que hemos hecho acerca de descansar en el Señor, ¿no? Cómo debemos aprender a descansar en Dios, pero no solamente intelectualmente, sino en la práctica. ¿Ven? Y vamos a leer un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 25 al versículo 34. Un pasaje muy conocido que nos habla sobre el afán y la ansiedad. El mismo Señor Jesucristo nos va a dar una lección acerca de el afán y de la ansiedad. Mateo 6, 25 al 34, dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Amén. Un día a la vez, como la alabanza que hemos cantado, un día a la vez. Cada día trae sus propios problemas. En este pasaje, hermano, Jesús denuncia la inclinación humana a centrar la atención en las necesidades materiales en perjuicio de las necesidades espirituales. El problema no es procurar nuestro sostenimiento básico o el de nuestras familias. La misma Escritura dice que el que no provee para los suyos, especialmente los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El problema es extender esa preocupación en el tiempo, en todas las áreas de nuestra vida y volverla crónica. Los expertos aseguran que más del 90% de las preocupaciones
que nosotros tenemos anticipadamente nunca se harán realidad. Lo que nos indica que nuestra mente es propensa a los pensamientos negativos y a la idolatría al dinero, porque básicamente buscamos nuestra tranquilidad en el dinero, en las posesiones. Y quiero aclarar que yo no estoy hablando aquí, ni voy a hablar nunca desde este púlpito haciendo apología del pensamiento positivo, ni tampoco de la doctrina de la prosperidad, doctrina falsa y herética, por cierto, pero tampoco voy a hacer una apología del derroche. Pero con este tipo de actitudes estaríamos negando el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Y tú me dirás, ¿cómo se puede acabar negando la sabiduría, el amor de Dios y el poder de Dios al llenarse de ansiedad? Por problemas económicos o de cualquier otra índole. ¿Cómo se podría llegar a negar a Dios así? Pues Dios tiene el control y sabe todo lo que hace y sabe en el momento perfecto en que lo tienen que hacer. Si nosotros actuamos de esa manera y nos llenamos de ansiedad, estaríamos negando que Dios cuida de nosotros, que Él no sabe lo que hace o que no es capaz de proveer para nuestras necesidades. En 1 de Timoteo 6:17 dice la Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, no son verdaderas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, dicho todo esto, ¿qué enseñanza podemos extraer de este pasaje? O al menos la que yo, en mi humilde opinión, creo que puedo sacar de este pasaje. Seguramente tiene muchas más enseñanzas. La palabra de Dios tiene enseñanzas por todas partes y en diferentes momentos, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo entiendo, lo que puedo aprender de este pasaje? En primer lugar, no debemos preocuparnos por las necesidades físicas. Dice aquí el versículo 25, dice, por tanto, yo os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro vestido, por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, fíjate, las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y es verdad. Yo cuando salgo del portal, tengo allí unos jardincillos delante de mi portal, y siempre me encuentro un grupo de gorriones que están allí, y de esos otros pajarillos negros, no me acuerdo cómo se llaman, mirlos serán. Y ellos están allí, siempre tienen comida. Picotean aquí y allá insectos, que si esto, que es una miga de pan, que no sé qué, beben agua, aunque sea verano. Ellos, como dice aquí la Escritura, no siembran, no siegan, no recogen en graneros, pero el Padre Celestial las sustenta y las alimenta. Y el Señor Jesucristo acaba diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que esas aves? Y también dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede? Según dicen algunos, esta expresión quiere decir que ¿quién podrá levantarse un palmo del suelo estirándose de los pelos? Nadie puede levantarse estirándose de la cabeza o de aquí para arriba. Tú no puedes, por más que lo intentes, porque va en contra de la física. No es posible. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Los lirios son unas flores muy bonitas, ¿verdad? Y llaman la atención.
Podría el Señor aquí haber dicho cualquier otra planta bonita, por ejemplo, yo que sé, una rosa en su momento, yo que sé, otro tipo de flores, pero Él hablaba de lo que veía, ¿no? De lo que todos los demás veían en ese momento, los lirios del campo. Y dice, ¿cómo crecen? Mira, no trabajan, no hilan, es decir, no se hacen vestidos, pero dice el Señor, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, es decir, en el momento mayor de su esplendor, se llegó a vestir como uno de estos lirios. Y dice, y si la hierba del campo hoy es y mañana se corta y se echa en el horno para calentar, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es interesante que una cosa es preocuparse, quiere decir ocuparse de una cosa con anterioridad, es decir, tú tienes una cosa en mente, tienes algo que hacer y entonces tú pones los medios para hacerlo. Y una cosa es preocuparse para que las cosas vayan en orden sucediendo. Por ejemplo, tú tienes que pagar el recibo de la luz, sabes que te va a venir tal día. Bueno, pues entonces lo lógico es que uno vaya guardando dinero para que cuando llegue esa fecha, pues poder tener el dinero, puede ir allí al banco o de la manera que lo pague y hace el pago. Y eso no es malo, ¿verdad? Eso no va en contra de lo que estamos hablando. Una cosa es preocuparse, pero otra diferente es angustiarse. Y además, Dios, por otro lado, no bendice a los vagos. ¿Y a qué me quiero referir aquí? Porque hay algunos que lo dejan todo, Dios hará. No, pero Dios hará, pero tú también tendrás que hacer algo, ¿no? Tú también tendrás que ponerte en marcha. Dios ha puesto en tus manos el hacer cosas que tienes que hacer con orden, con diligencia, con sabiduría, con disciplina. No puedes dejarlo todo ahí, que Dios lo haga y a la vena de Dios, ¿no? Como podríamos decir. Uno tiene que ser ordenado, tiene que ser precavido, tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, tiene que ser diligente a la hora de hacer las cosas en su vida. Y entonces los vagos tampoco, el Señor no va a estar aplaudiendo a los vagos, no le gustan los vagos. Por ejemplo, tenemos un proverbio, que es el Proverbio 20, versículo 4, que dice que el perezoso no hará, de estar arando el campo, no hará a causa del invierno, porque hace frío, tiene frío, no voy a salir a arar el campo. Y luego pide, pues, en la siega, pero no tiene. ¿Por qué? Porque no ha sembrado. Es decir, la Escritura nos dice que hay que hacer cuando hay que hacer y ser responsable de saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Porque si no lo hacemos, luego vamos a pagar las consecuencias. Cuando queramos recoger el fruto, vamos a encontrarnos que no hay fruto, que las cosas no salen, que las cosas pues no funcionan, como le ocurre a esta persona perezosa que en el tiempo que hay que sembrar, que hay que arar la tierra, hay que echar la semilla, que es en invierno, para que luego en el verano pueda recoger los frutos, pues no lo hace. Y si no lo hace, al final, ¿qué pasa? Pues no va a recoger nada. Y esto podríamos aplicarlo también en la vida espiritual. Cuando nosotros sabemos cómo tenemos que andar en el Señor, sabemos las cosas que tenemos que hacer y sabemos la manera en la que tenemos que guiarnos y comportarnos como creyentes verdaderos, pero no lo hacemos, llegará el momento en que tengamos que recoger ayuda, tengamos que recoger esos frutos, pero no los podremos tener. La Escritura dice, hablando de la sabiduría, y esto hay que dejarlo bien claro, es la sabiduría, metafóricamente hablando, la que habla y no es el propio Dios. Cuando dice que por cuanto no quisiste escucharme, pues ahora yo no te voy a hacer caso, parafraseando, voy a mirar hacia otro lado y no vas a recibir nada de mí. Claro, algunos piensan que esto es Dios, ¿no? Quien está diciendo, no, como no me has querido escuchar, ahora has querido hacer las cosas como te han dado la gana, a mí déjame en paz, yo no quiero saber nada de ti. No, está hablando de la necesidad que tenemos de sabiduría, y la sabiduría, de manera metafórica, estaría diciendo, como no has querido saber o aprender
la Escritura, lo que es correcto, lo que Dios te tiene que decir. Eres un necio. Si no eres sabio, ¿qué eres? Eres necio, ¿no? Es lo contrario de sabio, inculto, necio, en fin. Entonces, no podemos pretender recoger frutos si no hemos sembrado con diligencia anteriormente. La gente del mundo cree que todo lo que tiene en esta vida es producto de su habilidad, de su inteligencia, de su esfuerzo, de su suerte o de las triquiñuelas que sea capaz de hacer en la vida, porque es muy inteligente, claro, más que los demás, o también del gobierno de turno, ¿no? Se cree que todo lo que tiene viene por esas vías. Y el cristiano, por el contrario, debe ser consciente de que todo lo que tiene viene dado por Dios. ¿Somos conscientes nosotros como creyentes de que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios por su sola gracia? ¿Somos conscientes? Es que eso es muy importante, porque hay mucha gente, muchos cristianos, que pierden de vista esta realidad y acaban apoyándose en su propio esfuerzo como los incrédulos, acaban apoyándose en su propia inteligencia como los incrédulos, acaban creyendo que han conseguido esto o aquello porque son muy listos o porque se han portado muy bien con Dios y no se dan cuenta que todo sigue siendo por pura y sola gracia. Tu trabajo es pura gracia. Tu salud es pura gracia. Todo es pura gracia. Si tienes un plato de comida, es pura gracia. Si llega el día que no tienes un plato de comida, es pura gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces que es necesario que pasemos un poco de hambre para darnos cuenta de lo que vale lo que Dios nos da. Eso también es pura gracia. Y también debe saber el cristiano que lo que recibe de Dios y lo que no recibe de Dios es bendición. Porque mucha gente se piensa que todo es pedir y pedir a Dios y pedir a Dios, Señor, dame esto, necesito esto, dame aquello, y que si Dios se lo da, ¡oh, qué bendición! Estoy bendecido. Y si no se lo da, piensa que está maldecido, o piensa que Dios no le hace caso, o piensa que Dios está mirando para otro lado, y no se da para pensar que incluso las cosas que Dios no le da son bendición de Dios. Si Dios sabe que a alguien no le hace bien el dinero y él quiere ser rico y al final de una o de otra manera se hace con un montón de dinero y luego le vienen desgracias en la vida, pues ¿por qué no le quiso dar Dios el dinero? Está claro, es evidente, porque Dios sabe todas las cosas y sabía que esta persona no le iba a sentar bien el dinero y por amor y por gracia no se lo concedió. Así que muchas veces lo que no recibimos de Dios también es bendición. El cristiano debe tener su confianza puesta en Dios en toda situación, sea buena o sea mala. No solamente en los momentos buenos, en las circunstancias buenas, sino también en los momentos malos. Pablo, el apóstol Pablo, tenía bien aprendido vivir en cualquier situación. Él decía que sabía vivir con abundancia y sabía vivir con escasez. Y decía también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es maravilloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que aquí tendríamos que sujetar esta escritura, esta palabra, precisamente a la necesidad, ¿no? Porque muchos dicen, yo quiero, por ejemplo, ser millonario, ¿no? Y dice, la Escritura dice que todo lo puedo en Cristo. Así que yo me voy a esforzar y voy a ser millonario. Y se puede pegar toda la vida dando patadas contra una pared y no consigue ser millonario. ¿Por qué? Porque esta escritura está mal entendida. Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el sentido de que él está acostumbrado y preparado por Dios para poder hacer frente a una situación de necesidad y también a una situación de abundancia. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú lo puedes todo en Cristo o lo estás intentando hacer todo sin Él? O algunas cosas sin Él. Todo. Absolutamente todo debe ser hecho en Cristo.
Segunda cosa que yo veo aquí, que nos puede enseñar este texto, que Jesús nos advierte para no ser como los incrédulos. No seamos como los incrédulos. A partir del versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, o los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿Qué es un incrédulo? Pues alguien que no cree aunque tenga evidencias para creer. Bueno, sabemos que hay muchos incrédulos por ahí, incluso a veces dentro de la iglesia también hay incrédulos, no creas, también los hay. También hay incrédulos. Pero, aunque esto es muy obvio, a pesar de ello, como digo, muchos creyentes que no crédulos, creen cualquier cosa sin cuestionar o buscar evidencias y se comportan como incrédulos. Y una característica muy importante de los incrédulos es que se preocupan de todo menos de su área espiritual y de su salvación. Los incrédulos están siempre pensando en el día de mañana, si voy a tener un sustento, si voy a tener dinero de sobra, si voy a tener una buena pensión, si voy a tener ropa para vestirme, si voy a tener comida para comer, si voy a tener un techo. Eso es todo en la vida, no aspiran a otra cosa más. Y sin embargo, están descuidando lo más importante, como dice aquí Jesús. Es que no es la vida más importante que todo lo demás. Pierden el sueño por proveerse de todo y dejarlo todo bien atado. Siempre están buscando la ocasión para hacer los ajustes necesarios, los arreglos, todo lo que sea necesario, a fin de poder tener todo bien atado y poder tener así tu tranquilidad basada en que todo está bien en el área material. Solo piensan, es decir, basan su paz y su felicidad y su comodidad en las cosas materiales y no en Dios. Y eso dentro de la iglesia. Muchos supuestos cristianos. Entonces, en Lucas 12, 16 al 21 nos dice, también le refirió Jesús una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es curioso que en este evangelio, este pasaje precede a la misma enseñanza contra la ansiedad de Mateo. También es curioso que en el Evangelio de Mateo, antes de este pasaje, el Señor advierte contra la fría y hueca religiosidad. Y me diréis, ¿qué conexión hay entre todo esto? Pues que concluimos que el problema del afán y de la ansiedad por el porvenir tiene su raíz en la incredulidad. Dime cuál es tu propensión para angustiarte y llenarte de ansiedad y yo te diré cuál es tu nivel de confianza en Dios. Así de claro. Hay ocasiones en las que es inútil, además, preocuparse. No sirve para nada. Mira el versículo 27. ¿Y quién podrá de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? ¿Quién puede? ¿Quién puede cambiar de color
un cabello así por su antojo. Claro, hoy se puede usar tintes y ya está, ¿no? Y las mujeres se tintan y los hombres, pero sin tintes. Bueno, y los calvos menos aún. Así que no me mires así, Larry. Pero sí que es verdad que nadie puede hacer cosas que no puede hacer, que son imposibles de realizar, ¿no? Y a veces angustiarse no solamente es pecado, o sea, no solamente angustiarse es pecado, sino que el preocuparse demasiado también resulta inútil. También resulta inútil. Y nos quita la vida, y nos quita la alegría, y nos puede quitar hasta la salud. Una persona que está constantemente pensando en el dinero, en si voy a tener suficiente, cómo voy a conseguir, cómo voy a hacer, tengo bastante dinero en el banco, a ver cómo me van las cuentas. La verdad, una persona así no es feliz. Y una persona así se quita la felicidad de la vida. Una persona así no disfruta de lo que tiene, a pesar de que Dios le haya dado de sobra. Porque esta gente nunca suele tener suficiente. Hay quien dice, mira, yo para ser feliz y estar tranquilo y cómodo, debería de tener, por ejemplo, yo qué sé, 100.000 euros en el banco, ¿no? Entonces esa persona ahí tacaña, no sale ni a tomarse un refresco, ni a tomar una tapilla por ahí, está siempre en casa, no, gasta lo mínimo de luz, gasta lo mínimo en todo, recoge los cupones de descuento por ahí de todas partes para conseguir que le hagan descuento en las tiendas, siempre, o sea, una cosa tacañísima. Pero cuando llega a tener los 100.000 euros dice, ¿qué he disfrutado yo de la vida? Nada. Y además esa persona misma dice, pero es que yo creo que no es suficiente, necesito un poco más, porque con 100.000 euros no es suficiente. Y vuelve otra vez a lo mismo. No disfruta de lo que Dios nos da. El Señor nos da todas las cosas en abundancia, dice la Escritura, para que las disfrutemos, no para que nos amarguemos con ellas. Como dijeron en alguna ocasión no sé quién, el dinero es un buen siervo, pero es un mal señor. Si tú lo dominas a él, estupendo, pero como él llegue a dominarte a ti, y eso puede ocurrir muy fácilmente, estás perdido, estás perdida. Un proverbio oriental dice, ¿tiene solución tu problema? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿por qué te preocupas? ¿Tiene solución tu problema? No. ¿Por qué te preocupas? Es decir, ¿para qué te preocupas de nada? ¿Para qué te preocupas de cualquier cosa? Porque el verdadero cristiano sabe que todo está en el control y en las manos de Dios. Lo sabe y debe de metérselo en su cabeza y ser convencido de ello, porque de esa manera va a tener una actitud de una vida que le va a dar mucha paz y le va a dar mucha seguridad. La preocupación ansiosa por el futuro no solo deshonra a Dios, sino que además es vana, inútil. El Salmo 127, versículo 2 dice, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Es decir, que da igual que tú madrugues para trabajar, para conseguir mucho dinero, da igual que te acuestes a las 4 de la mañana para levantarte a las 6, da igual. Solo Dios puede darte el sueño y el descanso y el bienestar que tú necesitas, porque Él sabe qué es lo que tú necesitas. Y Él te dará lo que verdaderamente tú necesitas. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera bendición está en Dios. No la busques en el trabajo, en ganar más dinero, privándote de tiempo con Dios. No. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor se ocupará después de todas tus necesidades. Si Él lo dijo, y Él es fiel, Él no miente y siempre cumple, ¿por qué no lo creemos y por qué no lo hacemos así? Porque tenemos cierto grado de incredulidad todavía con nosotros. Pero bueno, esto no es nuevo, porque si tenemos en cuenta que los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron 3 años con Él, viendo milagros, viendo, en fin, de todo tipo de maravillas,
y aún eran capaces de decir quién es este, o cómo es posible, o como en aquella ocasión que llegó una mujer y le derramó un frasco de nardo puro y algunos, encabezados por Judas, dijeron: ¿pero qué es esto? ¡Qué derroche! Si esto se podía haber vendido y haber dado el dinero a los pobres. Y no entendieron todavía, después de 3 años, de que Jesús es el Dios digno de toda adoración, y no supieron saberlo, más que aquella mujer sí lo reconoció para adorarle y ellos no. La incredulidad todavía estaba en sus corazones. Así que es normal que también esté en los nuestros, pero es algo que tenemos que combatir cada día, poniendo nuestra confianza de verdad, de manera práctica, en el Señor. El secreto está en reconocernos incapaces y dependientes de Dios absolutamente. Como dice en Proverbios 3, 5, 9 y 10, dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué parte no entendemos? ¿Aún seguimos confiando en nosotros mismos o empezamos a dudar de nuestras capacidades? A estas alturas yo creo que más bien deberíamos dudar de nuestras capacidades. Para terminar, Jesús lo deja bien clarito. Si dais prioridad a los intereses de Dios, os garantizo cubiertas vuestras necesidades. Tenemos la garantía de parte de Dios. Jesús nos presenta el programa de seguridad social celestial más tremendo. ¿Lo vemos aquí? Y nos enseña que la responsabilidad del creyente es vivir para Dios, confiando en Él inamoviblemente. Y como dice el versículo 33 y 34, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Así que, hermanos, termino. Confiemos en el Señor y aprendamos a descansar verdaderamente en Él. Amén. Amén.